Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno a entender una pieza que es, fundamental en nuestra economía, los intermediarios financieros. Están tan presentes en nuestro día a día que casi ni reparamos en ellos, pero como veremos, sin su existencia gran parte de nuestro mundo no funcionaría como lo conocemos. Vamos a ver por qué son tan importantes. Y empezamos con la pregunta del millón, la que seguramente más de uno se ha hecho alguna vez. A ver, si una persona tiene dinero de sobra y otra lo necesita, ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo entre ellos y ya está? Parece lo más lógico del mundo, ¿verdad? Pues resulta que no es tan fácil. Hay algo que lo impide. Y descubrir qué es, esa es la clave de todo. Para encontrar esa respuesta, lo primero es entender bien qué es una operación de crédito. Porque no es como comprar el pan, es algo distinto, algo que por su propia naturaleza se queda, por así decirlo, inacabado. Fijaos, la palabra clave aquí es incompleta. Una de las partes da algo de valor real, contante y sonante, hoy mismo. Y a cambio, ¿qué recibe? Pues solo una promesa de que en el futuro le devolverán el dinero. Y es justo ahí, en esa promesa, en ese tiempo que pasa, donde nace todo el problema, todo el riesgo. Y esto es muy interesante, cómo se definen aquí los dos actores. No hablamos simplemente de prestamista y deudor, no. Tenemos un agente con capacidad de financiación y otro con necesidad de financiación. El primero, en el fondo, lo que quiere es comprar un activo, que es esa promesa de pago futuro. Y el segundo lo que necesita es vender un pasivo, o sea, su propia deuda, para conseguir liquidez hoy. Y aquí, justo aquí, es donde ese trato que parecía tan simple y beneficioso para todos, se topa con un muro invisible pero gigantesco, la brecha de información. A ver, si a los dos les viene bien, ¿por qué no se cierra el trato sin más? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué frena a la persona que tiene el dinero a aceptar esta promesa? Pues la respuesta es muy humana, el miedo, la incertidumbre. Y esto, claro, tiene un nombre técnico, información asimétrica. Suena un poco a rollo, pero es súper sencillo de entender. Simplemente significa que una de las personas sabe mucho, muchísimo más que la otra, sobre los verdaderos riesgos de la operación. Este esquema lo deja clarísimo, ¿verdad? El que pide el dinero lo sabe todo sobre sí mismo. Cuánto gana de verdad, qué gastos inesperados puede tener y, lo más importante, cuál es su intención real de pagar la deuda. El ahorrador, en cambio, está prácticamente a ciegas. Le pueden enseñar papeles, nóminas, pero la duda siempre va a estar ahí. ¿Me está contando toda la verdad? Y claro, ¿cuál es el resultado de esa duda, de ese miedo? Pues ante la posibilidad, por pequeña que sea, de que le engañen o de que la otra persona no pueda pagar, el ahorrador decide que no le compensa el riesgo y se retira. El trato que era bueno para ambos se va al garete. Una oportunidad perdida. Pero bueno, si la historia acabase aquí, nuestra economía sería un auténtico desastre, ¿no? Por suerte, en este punto entra en escena un personaje diseñado específicamente para solucionar este problema. Y ese es el intermediario financiero. Esta frase es la esencia de todo. A ver, un intermediario no es que preste su propio dinero. Lo que hace es algo mucho más sutil. Compra la deuda dudosa del prestatario y para pagarla vende su propia deuda. Una deuda que todo el mundo considera segura. En resumen, es un transformador de riesgo. Compra deuda vendiendo deuda. Vale, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cuál es el truco para construir ese puente de confianza donde antes solo había un precipicio? Pues es un mecanismo muy ingenioso que se basa en 3 pasos. Vamos a verlo paso a paso. Primero, el intermediario le da el préstamo a la persona que lo necesita. Pero ojo, no le da un maletín con billetes. Lo que hace es crear un depósito en su cuenta. Segundo paso, esta persona usa ese depósito para pagarle al ahorrador. Y tercero, y aquí está la magia del asunto, el ahorrador ya no tiene una promesa de pago de un desconocido. Ahora lo que tiene es un depósito, un derecho de cobro contra una institución sólida y de confianza. O sea que, si lo miramos con lupa, lo que está pasando es que el ahorrador, al aceptar tener un depósito, está financiando directamente al intermediario. A su vez, el intermediario usa ese dinero para financiar al prestatario. Pero en el fondo, de manera indirecta, el flujo es el mismo. El dinero sigue yendo de quien lo tiene a quien lo necesita. El intermediario solo ha creado un canal seguro. Y voilà, trato hecho. El mismo intercambio que antes era imposible por la desconfianza, ahora se completa sin problemas. El que necesitaba financiación la consigue, el que tenía ahorros los invierte de forma segura y la rueda de la economía sigue girando. Todo gracias a este actor que se pone en medio. Claro, pero todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental. Al final lo que hemos hecho ha sido cambiar una promesa de pago por otra. ¿Por qué esta segunda promesa sí nos la creemos y la primera no? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Qué tiene el banco que no tenga la otra persona? ¿Por qué su deuda es buena y la del otro es mala? Pues la respuesta se puede resumir en una sola palabra: reputación. O si queremos, confianza.
A ver, que la confianza en un intermediario no sale de la nada, no es un acto de fe. Se construye, se gana. ¿Cómo? Pues para empezar con un historial impecable pagando siempre sus deudas, con transparencia, publicando sus cuentas, demostrando que es solvente. Y sobre todo porque su trabajo, su especialidad, es precisamente analizar esos riesgos que un ciudadano de a pie no puede o no quiere analizar. Y cuando entendemos esto último, de repente todo el sistema financiero encaja. Nos damos cuenta de que no es un sistema diseñado para ser complicado por fastidiar, sino que está ahí para resolver un problema muy, muy básico y muy humano. Al final, toda esta enorme maquinaria de bancos, de fondos, de aseguradoras, todo, absolutamente todo, está montado para solucionar un único problema, el que surge cuando dos partes quieren hacer un trato, pero una de ellas sabe muchísimo más que la otra sobre los riesgos. El sistema está ahí para equilibrar la balanza y generar confianza. Y esta es la conclusión más importante. Los intermediarios financieros son como el aceite que engrasa el motor de la economía. Sin ellos, miles, millones de proyectos, de ideas, de empresas se quedarían en un cajón. Y no por falta de dinero, sino por algo mucho más elemental, por pura falta de confianza. Lo que nos lleva, para terminar, a una última reflexión, que es casi una advertencia. Si todo este sistema, toda su existencia se basa en la confianza, ¿qué pasa el día que esa confianza se rompe? La historia ya nos ha dado unas cuantas respuestas, y ninguna es bonita. Y esto nos demuestra lo increíblemente vital, pero también lo frágil que es el papel que juegan.